Hay heridas que el tiempo no logra borrar. Pueden pasar días, meses e incluso años, pero el recuerdo sigue allí, intacto, como si hubiera ocurrido ayer. Palabras que lastimaron, acciones que marcaron el corazón, situaciones que dejaron una huella profunda en el alma. Muchas veces intentamos seguir adelante, sonreímos, continuamos con nuestras responsabilidades y aparentamos que todo está bien. Pero por dentro algo sigue pesando, algo que vuelve a nuestra mente en los momentos de silencio, algo que despierta emociones que creíamos superadas. Ese peso tiene un nombre: falta de perdón. No siempre se siente como enojo visible, a veces se manifiesta como tristeza, como amargura, como una sensación constante de incomodidad cuando recordamos a cierta persona o cierta situación. Es un peso invisible que el corazón carga en silencio. La Biblia describe esta realidad de una manera muy clara. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, se nos advierte que no permitamos que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados. La amargura comienza como algo pequeño, pero con el tiempo puede crecer y afectar nuestra paz interior. Y lo más difícil es que muchas veces pensamos que no perdonar es una forma de protegernos. Creemos que mantener el resentimiento nos da cierto control, como si aferrarnos al dolor fuera una manera de hacer justicia por lo que ocurrió. Pero en realidad, mientras más nos aferramos a la herida, más prisionero se vuelve nuestro propio corazón. El perdón no comienza cuando la otra persona reconoce su error. El perdón comienza cuando entendemos que seguir cargando ese peso solo nos está haciendo daño a nosotros. Y es precisamente en este punto donde la enseñanza de Jesús trae una luz diferente, porque él sabía que el corazón humano necesita algo más que tiempo para sanar, necesita aprender a perdonar. En una ocasión, el apóstol Pedro se acercó a Jesús con una pregunta que muchos de nosotros también nos hemos hecho. En Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 22, Pedro dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro pensaba que estaba siendo generoso al sugerir perdonar 7 veces. En la cultura de su tiempo, eso ya era más de lo esperado. Pero la respuesta de Jesús cambió completamente la perspectiva. Él no estaba dando un número literal, sino enseñando que el perdón no debe tener límites. Esto revela algo muy profundo. Para Jesús, el perdón no es una opción que elegimos solo cuando nos sentimos listos. Es una actitud constante del corazón del creyente. Perdonar repetidamente no significa que el dolor no fue real. Tampoco significa justificar lo que ocurrió. Significa decidir que no permitiremos que esa herida gobierne nuestra vida. Jesús entendía que el resentimiento tiene el poder de encadenar el alma. Por eso enseñó que el perdón es un camino hacia la libertad interior. Cuando el corazón aprende a perdonar, comienza a soltar el peso que lo estaba afectando en silencio. Esta enseñanza puede parecer difícil, especialmente cuando la ofensa fue profunda, pero Jesús no pidió esto sin razón. Él sabía que el corazón humano necesita el perdón no solo para restaurar relaciones, sino para recuperar la paz. Y para que esta verdad quedara aún más clara, Jesús contó una parábola que muestra con mucha fuerza por qué el perdón es tan importante para quien ha recibido la gracia de Dios. Después de enseñar que el perdón no debe tener límites, Jesús contó una parábola para explicar por qué esta actitud es tan importante. Esta historia se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35, y revela una verdad que toca profundamente el corazón. Jesús habló de un siervo que debía a su señor una cantidad imposible de pagar. Era una deuda tan grande que humanamente no había manera de saldarla. Cuando el Señor decidió hacer cuentas, el siervo cayó de rodillas y le rogó que tuviera paciencia con él. Movido por compasión, el Señor no solo le dio tiempo, le perdonó toda la deuda. Sin embargo,
Ese mismo siervo, al salir, encontró a otro que le debía una cantidad muy pequeña en comparación. En lugar de mostrar la misma misericordia que había recibido, lo tomó por el cuello y le exigió el pago inmediato. No quiso escuchar sus ruegos y mandó que lo encarcelaran. Cuando el Señor se enteró de esto, lo llamó y le dijo que su actitud no tenía sentido. Si él había sido perdonado de tanto, ¿cómo no podía perdonar algo tan pequeño? Esta parábola nos lleva a una reflexión muy profunda. Muchas veces nos concentramos tanto en lo que otros nos han hecho, que olvidamos cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. La ofensa que hemos sufrido puede ser real y dolorosa, pero cuando la colocamos al lado del perdón que Dios nos ha otorgado, nuestra perspectiva comienza a cambiar. Dios ha tenido misericordia con nuestras faltas, nuestras caídas y nuestros errores una y otra vez. Recordar esto no minimiza lo que nos hicieron, pero sí transforma la manera en que vemos el perdón. Nos ayuda a entender que perdonar no nace solo de nuestra fuerza, sino de la gratitud por la gracia que hemos recibido. Y cuando el corazón comprende cuánto ha sido perdonado, comienza a encontrar la capacidad de ofrecer ese mismo perdón a los demás. Perdonar no es simplemente un acto hacia otra persona, es un proceso que transforma profundamente el propio corazón. Cuando decidimos soltar el resentimiento, algo comienza a cambiar en nuestro interior. Mientras guardamos la ofensa, el recuerdo sigue teniendo poder sobre nosotros. Cada vez que pensamos en lo que ocurrió, vuelven las emociones, vuelve la tristeza, vuelve la molestia. Es como si la herida se mantuviera abierta una y otra vez. Pero cuando el perdón empieza a tomar lugar en el corazón, esa herida comienza a sanar. No desaparece el recuerdo, pero pierde la capacidad de controlar nuestras emociones. La paz comienza a ocupar el lugar donde antes había amargura. La Biblia muestra que el perdón está profundamente ligado a la paz interior. En Colosenses capítulo 3, versículo 13 se nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este pasaje conecta el perdón que damos con el perdón que hemos recibido de Cristo. Perdonar no significa que la otra persona tenía razón, significa que decidimos no seguir cargando el peso de lo que ocurrió. Es un acto de obediencia a Dios y al mismo tiempo un regalo para nuestra propia alma. Cuando el corazón perdona, comienza a experimentar una libertad que antes parecía imposible. La mente deja de volver constantemente al pasado, el alma encuentra descanso y la presencia de Dios empieza a sentirse con mayor claridad. El perdón abre espacio para que Dios sane lo que estaba herido, y en ese proceso descubrimos que soltar el resentimiento no nos debilita, nos libera. El perdón no siempre es un proceso inmediato, pero sí puede comenzar con una decisión sincera, una decisión que nace en lo profundo del corazón, cuando entendemos que seguir cargando el resentimiento solo prolonga el dolor. Dios no nos pide perdonar porque la ofensa fue pequeña, nos lo pide porque Él sabe cuánto daño produce en el alma guardar esa herida por demasiado tiempo. El perdón es el camino que conduce a la paz interior que tanto necesitamos. En Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32, la Escritura nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas palabras muestran que el perdón no es solo un acto externo, sino una limpieza del corazón. Tal vez hoy recuerdas a alguien que te hirió profundamente. Tal vez el recuerdo todavía duele, pero este puede ser el momento donde, en silencio y en oración, decides dar el primer paso hacia la libertad. No necesitas sentir que ya sanaste por completo para empezar a perdonar. A veces el perdón comienza como un acto de obediencia a Dios, y con el tiempo, el corazón comienza a experimentar la sanidad que tanto anhela. Si este mensaje habló a tu vida,
Tómate un momento para hablar con Dios ahí donde estás. Dile con sinceridad que quieres soltar esa carga, que deseas liberar tu corazón y permitir que su paz ocupe ese lugar. Y si conoces a alguien que esté luchando con una herida del pasado, puedes compartirle esta reflexión. Tal vez esa persona necesita recordar que el perdón no es una pérdida, sino el camino hacia una vida más ligera. Porque cuando el corazón aprende a perdonar, descubre algo maravilloso. La verdadera libertad comienza desde adentro.